Y estamos escuchando a Camerata, estamos escuchando, yo no sé si llamarle tango a esto, pero bueno, una composición del querido Manolo Guardia, que se llama Los Inútiles, que además la anécdota que rodea al porqué Los Inútiles es muy divertida también aquí. En el libro Camerata, Cambiar la música, cambiar el mundo, que escribió el poeta periodista, yo siempre empiezo por poeta en el caso tuyo, el poeta, periodista y escritor y editor Roberto López Belloso, que está aquí de cuerpo presente. Qué gusto verte. Sí, un placer estar acá contigo. Y sí, yo también empiezo con poeta cuando tengo que pensarme, así que... Yo fue la primera vez que te leí como poeta y bueno, Sí. quedó así. Eh, Te estaba diciendo ahora que escuchábamos Los Inútiles, esa composición de Manolo Guardia, que tiene sus Ujú. años, ¿no? Desde la década del 60. ¿Cómo se sostiene? Parece de hoy. Mm, O sea, sí, 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 sí. Han asestado muy bien el golpe del tiempo, sí, las composiciones de Camerata, sí, sí, y los arreglos de Camerata. sí. O sea, porque de repente vos tenés tangos que son viejos, de la Ujú. guardia vieja, como le dicen los tangueros. Sí. Bueno, hoy vamos a cerrar con el choclo, por ejemplo. Exacto. Y bueno, el arreglo que hace Camerata del Espectacular. choclo lo rejuvenece, pero Tal tremendamente, cual, ¿no? Sí. tal cual. Pero bueno, antes de hablar de Camerata, hablame un poco de vos, porque también eso del poeta, del periodista, del editor, del escritor, también es convivir con muchas cosas a la vez. Además, en los últimos tiempos, este, has venido con una hiperactividad. Me dicen que yo trabajo mucho, pero vos también venís con una tras otra, porque editás el Le Monde Diplomatique en Uruguay, escribís, tus últimos libros han salido muy seguido. Ujú. Eras de publicar poco y ahora en los últimos tiempos como que se ha habido una seguidilla también de libros. Sí, estos dos libros en particular, tanto el de Camerata como Hijos de África, sobre Ujú. la brigada de uruguayos en la Guerra Civil de Angola, son libros que yo venía trabajando desde hacía mucho tiempo. Quiso el azar del mundo editorial de que salieran uno un año y otro, o sea, uno en el año pasado y otro ahora, pero son libros que llevan más o menos unos 5 años o 6 de trabajo intenso, y en realidad es un trabajo de no ficción que forma parte de una tesis de maestría de ciencia política, de esas tesis interminables que uno Ujú. nunca termina de hacer. De acá le mando un agradecimiento a Gerardo Caetano, mi tutor, por la paciencia, pero que trata sobre el exilio orgánico, y los grupos de uruguayos que se exiliaron juntos, no de manera individual y que luego formaron un grupo fuera del país, sino que salieron como grupo, concibieron el exilio de manera grupal y lo transitaron todo juntos, ¿no? Y el caso más emblemático es el del Galpón, el caso como más Ujú. recordado, del cual hay un libro maravilloso de Carlos María, de Domínguez, Claro, Fernando Manuel Domínguez, Domínguez, que sí. digo, con lo cual no es necesario ya hacer un libro más sobre el Galpón, pero menos conocidos, el de la Brigada de Uruguayos en Angola y el de Camerata. Ujú. Entonces, por ese motivo, la actividad, digamos, tuvo un poco el pie en el acelerador en los últimos 2 años, pero venía a tranco lento en los últimos 5. Eh, Esa cosa grupal que estás hmm, comentando de convivir también en el exilio, ¿es una decisión o se va dando? es una decisión, y creo que eso es lo más interesante. Primero porque se exilian juntos, ¿no? O sea, se exilian en colectivo. Si vemos el caso de Camerata, el exilio es un escape, porque ellos tienen una prisión breve y muy traumática, muy Mm. dura, ¿no? Y toman la decisión de que en el caso de que vuelva a ser detenido alguno de ellos, los demás se van a escapar, porque si no, ya tendrían que enfrentar una condena a cárcel de varios años. Entonces, cuando es detenido Moisés Lasca, es requerido Moisés Lasca, y Moisés Lasca se presenta para darles tiempo a sus colegas musicales de poder escapar. Ellos escapan juntos a Buenos Aires, luego se van juntos a Venezuela, y en el momento en que Moisés Lasca, que había estado exiliado en la Embajada de México en Uruguay, logra un salvoconducto gracias al embajador mexicano del momento, Muniz Arroyo, para poder irse con otros uruguayos a México, y ahí les propone a reconfigurar Camerata en México, se van también todos juntos
hacia México. Entonces, una decisión grupal en cada uno de los momentos. Que debe ser difícil. Bueno, en el libro esto se ve, pero no lo tenía claro en la generalidad que estás contando de tu trabajo académico. Debe ser tan difícil la toma de decisión de decir, nos vamos juntos, nos mantenemos juntos, volvemos juntos. Sí, lo describiste muy bien. Son 3 momentos con 3 dificultades diferentes. Claro. Además. El irte juntos te podría llegar a decir, siendo muy atrevido, que es como lo menos complejo de todo. Claro. Porque en última instancia es eso o la cárcel, sí, o la muerte. Y además, en cierta forma, también te ayuda irte con otros. Claro. Hay como una cosa de estar arropado por tus amigos, ¿no? Por quienes eran tu grupo de pertenencia. Ya mantenerte juntos es más complicado. Sí. Y me animaría a decir también desde el atrevimiento más absoluto que en el mundo del arte, la cultura, el espectáculo, cuando sos un grupo tan exitoso como Camerata, porque el paso del tiempo quizá no nos deja recordar lo exitoso que era Camerata en términos artísticos, porque estaba considerada, hay un artículo de Clarín que dice, es el mejor grupo de su tipo en el mundo. Pero además de las Camerata en la vuelta, porque también lo decís, ¿no? El nombre no es original, por eso le tuvieron que poner apellido. Es una tipología. Tal cual. Era más famoso que el Camerata argentino. Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero además era muy exitosa, además de artísticamente, comercialmente. Los café concert de Camerata en Punta del Este, en Montevideo y bueno, y luego del exilio en México, eran, digamos, empresas culturales a las que les iba muy bien. Entonces, bueno, con todas esas peculiaridades, mantenerse juntos en un formato de trabajo cooperativo y demás, era muy complejo. Aparte, todos con familia, ellos lo cuentan en el libro. Y el regresar juntos también tiene su complejidad. Sobre todo cuando está esta situación en la cual ellos estaban muy bien en México. Ellos en México habían hecho 2.000 conciertos, lo cual es un disparate en toda la geografía mexicana. Tenían un café concert al que le iba también, de vuelta, muy bien. Estaban sumamente integrados a la sociedad mexicana, eran muy respetados por la crítica. Y bueno, lo dice uno de los integrantes, cuando dijimos que íbamos a volver, nuestros amigos mexicanos decían, pero van a dejar todo esto, ¿no? Porque sabían, o intuían, o quizá no lo sabían, que volver era volver a un país que ya no era el que los había dejado, un país que por algo Camerata cuando regresa a Uruguay no repite aquel éxito de los años 60, porque era el tiempo del canto popular, el tiempo de otro tipo de música. Otra sintonía. Otra sintonía. Entonces les quedó el prestigio, pero perdieron la masividad que tenían antes. Es más, Manolo Guardia y Cuque Esclavo, que forman parte de la historia, con base aquí en esta radio, generaron aquel café concert en Preludio. Sí. Preludio Piano Bar. Y recuerdo perfectamente los eventos que se hacían y que tenían el auspicio de la radio dirigida por Jorge Nelson Mullins. Claro, el público que iba y todo eso tenía que ver con el público que los había conocido en los 60, seguramente, que estaban en esa sintonía. Pero también ellos mismos formaron parte de quizás de esa última etapa de Camerata, que como vos decís, sí, tuvo momentos realmente increíbles. Pero para quienes no lo conocen, estábamos escuchando uno de ellos, también la génesis es muy interesante, porque yo te dije, estábamos escuchando algo que yo no me animo a llamarle tango, porque también esa discusión está presente en muchas de las composiciones de Manolo Guardia, tan recordado y además que mereció haber tenido otro final menos complicado con su salud y desde donde venía tanta gente tan distinta. Sí, ellos tienen una característica que para mí es programática, fundamental, que es romper el límite entre lo culto y lo popular. Yo creo que ese es como el secreto de Camerata. El momento es en que era el muro de Berlín, esa frontera. Momento en que esa frontera era realmente, ellos fueron absolutamente vanguardistas en romper esa frontera. En segundo lugar, ellos creo que lo pueden hacer porque naturalmente provenían de ambos mundos.
Es decir, eran en su mayoría concertistas sinfónicos, ¿no? O sea, estamos Formación hablando clásica. formación clásica, solistas, con un gran manejo de la música, de concierto, pero a la vez eran trabajadores de la música en lo que se llamaba en aquel momento la noche montevideana. Claro, exacto. Entonces, vos hablabas de cierta, de cierta autosobreexplotación a la que de repente nos sometemos algunos hoy. Bueno, ellos eran el epítome de eso, ¿no? Porque trabajaban, ensayaban de mañana con la orquesta del Sodre y de tarde estudiaban su instrumento, tenían el concierto a primera hora de la noche y a la medianoche estaban tocando en un club nocturno. Exacto. Entonces, era verdaderamente. Y además, yo creo que ellos tienen... Cuando no integraban las orquestas de los canales de televisión o de algún evento. Claro, decía uno de ellos, bueno, yo tenía tres contrabajos, uno en cada radio. Exactamente. García Vigil. Bueno, ¿no? eso. García Vigil, porque era la época en la que las radios tenían los auditorios. Exacto. Entonces, como no se podía trasladar en taxi con ese dinosaurio que era su instrumento, tenía uno en cada radio. Cual. Y además la otra cosa que yo creo que es como el punto central de Camerata es que fueron totalmente coherentes con el mundo y el tiempo en el que vivían. Porque además del carácter musical, donde hacían música de vanguardia, por eso dice el título, cambiar la música, bueno, también estaban buscando cambiar el mundo. Tenían un gran compromiso político todos ellos. Pasa que les tocó estar en ese momento. Claro. O sea, en otro tiempo del calendario, seguramente la cosa hubiera sido muy distinta. Todo hubiera sido distinto según el momento en el cual hubiera surgido. Y bueno, entonces esa combinación de que eran trabajadores de la música, de que eran a la vez concertistas muy, muy reputados todos ellos y a la vez con un gran compromiso, fue haciendo una amalgama que hizo de Camerata una cosa única, una cosa de mucha vanguardia. Camerata tiene probablemente 3 etapas. Tiene muchas más, porque todo tiene muchas más etapas que la periodización artificial que uno hace. Una es la etapa anterior al exilio, ¿no? Que es la camerata que primero se llama camerata de tango y que surge haciendo tango. Primer disco. Primer disco, Chauché. Luego ellos se dan cuenta y sobre todo cuando empiezan a incorporar la bossa nova, el jazz, otros ritmos que ya trascienden el tango, un tango que también era de vanguardia porque hacían tango sin bandoneón. Exacto. Bueno, sí, eso fue el primer la gran rareza. Exacto. Claro, la primera gran ruptura. Entonces, ellos pasan... momento de oro de las... Estaba terminando el momento de oro de las orquestas de tango. Claro. Además, que aparte algunos de ellos llegaron a ser bisoños intérpretes en las orquestas de tango, ¿no? O sea, había ahí toda una gran mezcla que creo que es lo que le daba su riqueza, le da su riqueza. Pasan a ser camerata Punta del Este, ¿no? Primero camerata Secas y luego pasan a ser camerata Punta del Este. Y la segunda gran etapa es el exilio. El exilio ya sin Manolo Guardia, porque Manolo, digamos, la ruptura entre Camerata y Manolo se da en Venezuela. Y toda la etapa mexicana ya es una camerata sin Manolo con un gran desafío, que es la persona que había hecho los arreglos, que además como no era un músico, al contrario de los otros, no era un músico de conservatorio, era muy intuitivo. Entonces ellos me contaban que todos los arreglos de Manolo estaban en la cabeza de Manolo. Claro. Por lo tanto, cuando ellos toman el tercer pianista, en realidad, que es el pianista de su etapa mexicana, Quintana, también un uruguayo que vivía en ese momento en México, el tipo, que además era un gran músico también, que decía, hay una frase que creo que era de Daniel Lasca, que decía, o de Juan José Rodríguez, no me acuerdo en la entrevista quién lo decía, te leía la Biblia al revés. O sea, hablando, ¿no?, de su gran capacidad de Quintana para leer la música. Bueno, él tuvo que sacar de oído todos los arreglos de Manolo, porque estaban escritos todos los instrumentos, porque ellos eran músicos de conservatorio, los violinistas, ¿sí? Pero no estaba el piano, que era fundamental. Y esa segunda etapa de Camerata, que es la del exilio, probablemente sea la etapa, digamos, menos conocida y más masiva. Exacto. Porque está en México, y que México con su tamaño, ¿no? Sí, claro. Y luego la tercera etapa es la del regreso, que es la etapa, yo diría, más traumática en su comienzo, y la etapa de cierta reconfiguración en los años 90, que si tomamos de vuelta a los y las pianistas como eje, un eje artificial, digamos, porque podríamos tomar cualquier otro instrumento, es la época de Elida Giancarelli, claro, ¿no? Que le da, hay una lectura de que Elida Giancarelli le da
no solamente más cosa de conservatorio, Claro. ¿no? Porque es una gran concertista, Divina. sino que conecta mucho con los arreglos de Panchito Nolé. Claro. Entonces, que eso es como el disco por la vuelta, es el que ellos consideran que tiene como los arreglos que mejor sintetizan el estilo Camerata. Ujú. Pero sí, es un grupo en cualquiera de sus 3 etapas maravilloso. Sin duda que sí, y me parece que es un libro necesario por ese lado, porque mucha gente lo va a conocer. Vamos a poner un poquito, Paula, del tema que seguía de Camerata, porque estamos hablando de música, estamos hablando mucho de música, pero estamos escuchando poco de música. Estábamos comentando con Roberto López Belloso, autor del libro Camerata, Cambiar la música, cambiar el mundo, cómo el disco tiene momentos que son de música, para seguir siendo muy arbitrario con las definiciones, muy clásicos, otros muy tangueros, y en definitiva ellos lo hacían sin ningún tipo de problema, o sea, no se cuestionaban qué disco estaban haciendo. Además, como Lelutier, que salían de smoking, tampoco tenían problema en cómo se vestían, o sea, era tan neutro todo. Sí, sí, sí. Cero prejuicio. Totalmente. Cero prejuicio en términos musicales. Pero que igual es curioso cómo, por tener la ideología que tenían, ¿no? O sea, una ideología que también, que al revés, tenía unos estándares un poco rígidos, por no decir muy rígidos, que por el lado artístico fueran tan abiertos. Totalmente, totalmente. ¿Vos sentís una contradicción ahí? ¿O no? O capaz que también tengo mucho prejuicio y la cosa era distinta desde el punto de vista ideológico. Yo creo que desde el punto de vista ideológico, esa época era una época necesariamente esquemática. Totalmente, O sea, claro. una época en la que si Guerra vos no, Fría. claro, si vos en la Guerra Fría no ponías del lado que estuvieras del muro, no dividías el mundo entre el bien y el mal, digo, no entendías el mundo, no te parabas en el mundo. Claro. O sea, había una raya y es acá y allá. Claro, nosotros desde hoy podemos ver la sutileza. Pero una vez que vos estabas, hay una frase que dice Milán Kundera sobre Mayakovsky. Milán Kundera, que es alguien que no puede ser acusado de stalinista, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, como el autor por excelencia de la disidencia del mundo del Este, ¿no? O sea, que se le sacó la ciudadanía checoslovaca, etcétera, etcétera. Él, hay una parte en la que él habla, tiene un personaje que es un joven estalinista praguense, y como gran escritor que es, lo mismo que pasa con las obras de Vargas Llosa, él logra presentar a sus personajes en sus contradicciones, ¿no? Entonces él dice, bueno, y él era un gran amante de Mayakovsky. Y nosotros hoy, cuando pensamos en Mayakovsky, vemos a Mayakovsky, pero no vemos la niebla que había alrededor de Mayakovsky. Entonces, tu tiempo es la niebla que está a tu alrededor. Vos no podés ver el horizonte en tu tiempo, porque necesariamente hoy nosotros pensamos que somos la gente con la cabeza más abierta del mundo y que mejor entendemos, y de repente no nos estamos dando cuenta, no sé, de que el consumo desenfrenado y los autos y los 0 kilómetros nos están llevando a la destrucción del planeta, y capaz que nuestros nietos dicen, pero qué gente más tonta y más criminal. Lo dijo ayer el premio Príncipe de Asturias para las Humanidades, el que yo no sé pronunciar. El coreano, exactamente, sí. que suele ser muy brillante a la hora de reflexionar, a veces muy liviano, pero bueno, y habló del tema de la supuesta libertad en la que estamos, y cuando habló de las redes sociales, y dices,
nos creemos que somos los tipos más libres del mundo y es cuando estamos más esclavizados. Claro, Tienes razón. claro. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta. Hay un momento que me dice Juan José Rodríguez, que es el único sobreviviente del grupo fundador, me dice, cuando estaban en la clandestinidad, en ese momento entre el 73 y el 75, que estaba la dictadura, pero todavía no había estado la Operación Morgan contra el Partido Comunista, que es la que a ellos los golpea más, me dice, nosotros nos refugiábamos en la música porque era lo único que podíamos hacer para mantener la cabeza sana. Entonces, ese experimentar, ese estar, ellos hablan muy bien, por ejemplo, del pianista Valle Ibáñez, el hermano sí, de Jorge Valle, que los ayudó durante, en cierta medida, los protegió mientras pudo. Y dice, y también nos sirvió para mantenernos finos musicalmente. Es decir, para ellos la música y ser buenos artistas, ser verdaderamente maestros en su arte, era también una manera de mantener la cabeza sana, ¿no? Y yo creo que hicieron esta música libre de prejuicios también porque era una época en la que Montevideo era un gran laboratorio de experimentación de mezclas, sí, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque vos sabés, cuando uno hace trabajo periodístico, el primero en desasnarse es el periodista, porque es mucho más lo que uno ignora sobre el tema que aborda que lo que sabe a priori, y está bien, y por suerte. Lo único que tiene son las herramientas del periodismo. Exacto. Después, es todo trabajo. Todo trabajo. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que ellos, Camerata estuvo en el concierto presentación de un disco de Totem. Entonces, claro, si yo me pongo a pensar, el Candombe Beat y Camerata estaban mucho más imbricados, sí, de lo que parece mirado desde hoy. Bueno, sus colaboraciones con Rada, ¿no? O sea, la presencia de Rubén Rada como vocalista en varios temas de Camerata que quedaron grabados, incluso dice Coriún, comentaba que era como de las mejores grabaciones de Rada de algunos temas, Chinga Chilinga, por ejemplo, etcétera. Bueno, eso te hablaba de la gran capacidad de Camerata para vincularse con otras formas de arte. Ni vos ni yo somos de esa época, porque nacimos en esos años, y además en el interior, pero debe haber sido impresionante aquel Montevideo. Claro. Debe haber sido muy impresionante. Sí, sí. Pero además coincidía con la experimentación piazzoliana y no tenía nada que envidiarle de verdad. Porque uno piensa, bueno, la vanguardia de aquella época era Piazzolla. Sí, era Piazzolla en Buenos Aires. Pero acá en Montevideo había otro tipo de vanguardia experimental que no era solo de tango, no era solo de candombe, no era solo de jazz, no era solo de rock, sino todo eso mezclado. Hay un libro que pinta de cuerpo entero esa época tan fermental y no ignora ninguno de estos datos que estás dando tú, que es el libro, la historia del disco de Magic Time de Opa, de Ana Tipa, que editó Estuario. Vos decís, no puedo creer que en Montevideo pasaba esto. Claro. Bueno, los libros que le edita Fatoruso al profesor Lagata Maceo, que lo único que hace el libro es contabilizar las óperas del siglo XX en Montevideo. Vos no podés dar crédito. Montevideo tenía el mismo, llegó a tener a mitad del siglo XX 5 o 6 óperas a la vez. Sí, totalmente. Entonces, como que no te extraña que aparezca un Camerata. Sí, yo apuntaría una cosa con respecto a eso. Cuando lo miramos desde hoy parece que está muy lejos y parece que era una época, como lo fue efectivamente, de oro, ¿no? Y parecería que lo estamos mirando desde la época de barro, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la generación actual de músicos, y estoy pensando en los Casacuberta, estoy pensando en Campodónico, sí, que aparte son hijos de la generación de Camerata, ¿no? Que varios de ellos estuvieron con Luciano Superville, o sea, Santulo. Los Santulo nació en el México. Claro, o sea, esa generación que yo tengo
el sueño de hacer un tercer libro que sea Hijos de México, ¿no? Que sea esa generación de músicos uruguayos actuales y que bebieron de esa fuente y que la transformaron y que también hicieron una cosa o están haciendo una cosa muy universal, ¿no? Yo creo que hay una cosa universal también en la cultura uruguaya hoy. Lo ves en el teatro, lo ves en Blanco, en Calderón. Tenés razón. ¿Sabes cuál es el problema? Me da la sensación que también están tan variadas las formas de difusión y actualmente, que está todo mucho más descentralizado. Sí. Antes, en tanto, los lugares en los cuales se difundían esos espectáculos eran los teatros, eran lugares físicos, entonces sabías que estaban ahí. Hoy hay tanto lugar alternativo y tanta forma diferente. Por ejemplo, que me llame un artista de primerísima línea para contarme que va a lanzar un tema musical en las redes, en la plataforma, como el gran acontecimiento. Y antes era un disco en un espectáculo, en un teatro, ¿no? Entonces es tal como lo ha decís. Cambiado, entonces es menos aprehensible. Es tal como lo decís. Y también la otra cosa que ha cambiado radicalmente son las fuentes de legitimación. Exacto. Vos aparecía una nota, yo te estaba hablando, la nota de Clarín que decía que Camerata era el grupo más importante de su tiempo. Bueno, la legitimación eran los medios de comunicación tradicionales. Acá los artículos, muchos de ellos además ni siquiera con el nombre del periodista, porque están las iniciales. Exacto. Pero lo que publicaba el diario Acción o el Crítico de la Mañana o el Día o el País era lo que le daba el bautismo de fuego a Camerata, claro, o a un espectáculo o a un disco. Totalmente, el valor de la crítica, ¿no? Sí, o sea, exacto. Entonces, todo eso que está descentralizado, en el mejor de los casos, en algunos casos desaparecido o difuminado, está bien. Es lo que, como vos decís, colabora a que no tengamos la sensación que había en ese momento de época de oro. Es verdad, totalmente como vos lo decís. Bueno, lo que hoy escuchar a Camerata, y sobre todo lo decimos para los jóvenes, o para quienes hace tiempo que no lo escuchan, es encontrarse con un sonido actual, siglo XXI, ¿no? Total. Digo, dicho por capaz alguien que no tiene oído, pero que simplemente con el hábito de escuchar te das cuenta que esto no está a destiempo. Para nada, es un tango muy de hoy, muy de hoy, muy de hoy. Es una música muy de hoy, porque no es tango, ¿no? Es una música muy de hoy. Y yo creo que Camerata te da la pauta de que de esa cosa que decía, yo creo que se lo escuché una vez a Calderón decir a nuestro dramaturgo y exdirector de la Comedia Nacional, la importancia del crecimiento de los grupos y cómo trabajar con otros te mejora individualmente y cómo la síntesis musical, en este caso, de un colectivo es mucho más que la suma de sus integrantes. Y creo que Camerata es un ejemplo de eso. Sí. Es un ejemplo de eso. El libro se lee como un libro de aventuras, ¿eh? Parece un libro de aventuras, porque todas las peripecias, cómo se hilvana la historia, es casi un libro de aventuras. Es que la vida de ellos fue una vida de aventuras, ¿no? Si vos te pones a pensar, por ejemplo, que estuvieron en la bohemia puntaesteña de los años 70, ¿no? Tocando con Serrat, con La Negra Sosa, con Lelutier, con Vinicius. Luego estuvieron en las campañas de fundación del Frente Amplio en el 71, con lo que era eso tan distinto a la bohemia Punta del Este. Sí, claro, ¿no? O sea, totalmente mundos diferentes. Que luego están tocando con un gran éxito, combinado con las dificultades de insertarse, en la Venezuela del boom petrolero de Carlos Andrés Pérez, ¿no? O sea, ese país absolutamente que exudaba dinero por los cuatro costados. Luego están en ese mundo incomprensible para nosotros que es México, donde tenés una política interior de los años del PRI absolutamente dudosa con respecto a los derechos humanos y la democracia, por y a la vez, por decirlo menos, y a la vez una gran apertura a recibir a todos los exiliados de América y del mundo, ¿no? Porque reciben a los exiliados primero de la Guerra Civil Española y luego de todas las dictaduras latinoamericanas. Y ellos ahí, por ejemplo, cuando los sandinistas entran a Managua, al derrocar a Somoza en julio del 79, suena el himno sandinista que había sido grabado por Camerata con otros músicos populares, pero la música que está de fondo, el sostén musical de eso es Camerata, 3 días antes, en México. Entonces vos abrís el disco Guitarra Armada, que es como el disco emblema de los sandinistas de ese momento, y hay 3 integrantes de Camerata. O sea, cuando
cuando el presidente de México pide por la libertad de Sereni a la dictadura uruguaya, es por un pedido especial que le hace Camerata en una reunión con él. O sea, hay como toda una cosa, ¿no? O sea, esa enorme caravana que los recibe a ellos y al Galpón y a un par de escritores cuando llegan de México al final de la dictadura. Es decir, 19 de marzo de 1984, el mismo día de proscripción de China Zorrilla. ¿Qué te parece? Entonces, yo creo que es de aventuras la vida de ellos, porque es una vida de aventuras, pero a la vez atraviesa la historia política del Uruguay y cultural del Uruguay. Yo creo que Camerata es en cierta medida, ya no solo en cierta medida, mucho más que Camerata. Es el Uruguay y su deriva durante 30, 40 años. El libro es Camerata, Cambiar la música, cambiar el mundo, de Roberto López Belloso, editado por la editorial Fin de Siglo. Roberto, felicitaciones, muchas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación, siempre es un bien. placer.